de espejos, de paredes que se van cerrando sobre sí mismas, de setos, sin nada de ello abierto. El laberinto es uno de los símbolos más antiguos de las civilizaciones. De hecho, me atrevo a decir que la cultura occidental nace de un laberinto y que tiene que ver fundamentalmente con un laberinto en el que en el centro está el monstruo que debe ser vencido por el héroe. Saltar sobre ese monstruo también se convirtió en algo que dio pie a toda una cultura. Sin embargo, la palabra laberinto es una palabra griega que hace referencia a una especie de hacha, el hacha labris, ¿no?, que se abre sobre dos hojas. Es decir, es un camino por aquí o por allá, y que equivocadamente nos va encerrando y que, de manera correcta, nos libera. Los griegos llamaban salida con un término muy clave, que es éxito. Tener éxito es encontrar la salida. Por eso en inglés se dice exit, ¿no?, valga decirlo. Y todo ello hace referencia de manera clave a un determinado espacio en el que las reglas se rompen, en el que las reglas se convierten en reglas particulares y en el que no alcanza la lógica, sino hay algo más. Leopoldo Marechal escribió en su momento una frase hermosísima: de los laberintos se sale hacia arriba o para arriba, como la he escuchado muchas veces. Es decir, elevándose. No es haciendo un pozo, ni tirando abajo una pared, ni intentando vencer el juego de espejos. Solo elevándose se sale del laberinto, que es, por otra parte, el símbolo máximo de lo que es la vida. También tiene una sola salida, a pesar de que intentemos alejar esa salida. En la cultura occidental hay un mito clave para todo esto, el mito del Minotauro. Obviamente se construye sobre la base de un principio: el monstruo tiene que estar encerrado. Hay que rendirle homenaje, por supuesto. Hay que llevarle obsequios, regalos. Cada 9 años hay que entregar algo. Ese monstruo solamente será vencido por aquel que pueda vencer el laberinto. Y en la tradición occidental, el laberinto se convirtió en un símbolo de aquello que es la vida. Del mismo modo, en la tradición oriental encontramos laberintos. Laberintos de palabras. Son los grandes textos épicos, por ejemplo, de la India, los grandes anales de la tradición china. La mitología en sí es un gran laberinto que se conecta con distintas partes, pero que encierra algo fundamental. Es un juego, pero ese juego puede ser también un castigo. Estamos inmersos entre paredes, entre setos, entre los cuales no podemos ver la salida, y solamente buscando en nuestro interior accedemos a la verdadera liberación. Cuando uno mira los mandalas, por ejemplo, del budismo, o cuando se miran ciertos juegos de la tradición hindú, lo que prima es el laberinto. Está ligado a la historia de la humanidad. Esta vida es un laberinto. Mucho de todo esto lo ha trabajado Jorge Luis Borges en la literatura argentina. Tal vez uno de sus tópicos más comunes, ¿no? Así como los tigres, los espejos, que son una forma de laberinto multiplicado al infinito, la rosa de los gnósticos, las grandes bibliotecas. Los laberintos forman parte de ese imaginario borgiano, al cual ha dado vida a partir de algo clave, llegando a una conclusión notable en uno de sus cuentos: el mayor laberinto no tiene dificultades en cuanto a paredes, espejos, setos
o lo que imaginemos, es el desierto. Nos encontramos perdidos en un desierto. Por otra parte, la maravillosa literatura que ha cimentado el siglo XX también ha construido grandes laberintos. Ni hablemos de la política. La política también ha construido enormes laberintos. Ha construido enormes paredes que se cierran una sobre otra. Pero no quiero extenderme, porque la idea justamente es que vamos a trabajar desde un texto este enorme símbolo, y sería injusto poder resolverlo en estas primeras palabras, que por otra parte no podría ser yo solo, como gracias a Dios no hago este programa solo. Bienvenidos a una nueva emisión de Reporte Minoritario, este programa que gracias a Vorterix podemos desarrollar todos los lunes a las 15 horas y en el que tratamos algunos temas que, bueno, seguramente no están en las tapas de los diarios, pero que forman parte de la esencia de la vida, al menos nos parece a nosotros que es así, sobre la base de una serie de artes que también son, en buena medida, la salvación del ser humano. Vamos a la presentación de mis dos queridos compañeros de trabajo. A mi derecha, como siempre digo, ya directamente ustedes ya lo saben, ya conocen las propiedades y demás, simplemente yo la enuncio y ella se manifiesta, pero se manifiesta, ustedes no saben lo que hay del otro lado, acá no se ve lo que hay del otro lado. Yo tengo unos 15 cosacos que me están apuntando, entonces ojo con lo que tengo que decir. La porfirogéneta, la que ha descendido directamente de todas las grandes sangres europeas, la condesa Miri Radomski. ¿Cómo está, condesa? ¿Qué tal, doctor procónsul? Bien, debo admitirlo, un tanto derrotada, pero bueno, ya que hacen tanto hincapié el chat, sí, he sido derrotada. Así son, a la primera te sueltan la mano. Por así favor. son, así son. Hoy pero se bueno. dirá todo. O sea, ayer no se dijo absolutamente nada. Pero, perdón por la intervención. No, por favor, los quiero a los oyentes, pero no dejan pasar una, che. No se puede así. Exactamente. Bueno, ahí Diego Robles está diciendo, muy bien, Diego, qué atento. Qué atento, sí. Tengo el Mariano, que también es un laberinto, el Mariano Cata. Pero, Sí, que ahora lo va a mencionar. Claro. Luego de las presentaciones. Totalmente. Pero realmente ahí está, miren. Gracias. Ahí está. Pero tendría que haber traído el Chartres y es verdad, lo perdí. Qué pena. Alguien que viaja a Francia y me traía el prendedor. Ah, Bien. bueno. Ok. Bien. Muy bien. Y no Tranqui, estoy mangas. pidiendo viajar yo, pero bueno, sí, en fin, yo me sacrifico. O sea, condesa, más allá de la bueno, de esto del juego, de lo lúdico que estuvo, ¿cómo estuvo su fin de semana? Muy bien, espectacular y bueno, obviamente gracias a la gente de Se Dijo Todo por la invitación, bien. nos divertimos muchísimo. Buenísimo, eso lo importante es competir. Sí, Es claro. una frase que se me ha generado como iluminatoria, ¿no? Totalmente. Cosa de palabras, Lo importante es porque- competir, claro. Homero dice, asiente como diciendo no queda otra. Sí, sí, claro. sí, sí. Queda- Claro. Mira, ahí está. Exacto. Homero al lado con la hierba, ¿no? Nos han dado un tanto de mensajes en torno del mate, que había problemas en la radio. ¿Qué problemas yo hubo no con el tengo mate? inconveniente en traer la tetera y tomar té, pero bueno, no sé. ¿Qué Mientras dice sea de usted? porcelana y no se vea. Claro. Totalmente. No, por favor, acá es un programa donde las infusiones son altamente valoradas. Bien. De todo Muy bien. tipo. Así que Bueno. las infusiones telúricas, infusiones Exacto. de otro tipo de derivación también nos gustan un montón. Y lo hacemos y lo disfrutamos junto a ustedes. Claro. Muy claro, bien. sería- si ustedes quieren, traemos el Lapsan Souchon. Pero bueno, es tanto complicado. Bueno, en fin, hay que traer la Seríamos un poco cool del sac. Claro, Exactamente. Un abrazo a Cítrico, porque ahí tiene una nueva categoría para su... Claro. Los del teísmo, tendríamos. Bien, a mi izquierda, ¿no? Y no por eso menor, como lo aclaro siempre, porque obviamente nombro a la condesa, por una cuestión de respeto a lo femenino, ¿no? Por supuesto, y de culto. A mi izquierda tengo al procónsul. Lo voy a nombrar así, el procónsul, pero en realidad es innominable. Es innominable. Ya no, claro.
No. He intentado conseguir un diccionario de adjetivos para que tenga toda la caracterización, pero es innominable. Todos los días me asombra, todos los días. Cada vez que recibo un mensaje suyo en relación con el tema que sea, siempre hay como una visión, yo diría crisoberila del universo. Maestro. Qué tenacidad carpetobetón. Uy. Estamos con palabras. Claro. No, Porrini está haciendo una retaliación abierta a las magníficas presentaciones que él mismo, que emanan de él. Por Porrini emanan cosas, emanan esencias. Sí, claro. Entonces, ahora aprovecha para tratar de acercarse a esas presentaciones, pero obviamente él es. Muy bien. Él es. Porrini happens. Churrigueresco, dice Julián, muy bien. Churrigueresco es cuando la... Churrigueresco. Yo tenía una compañera que era churrigueresca. Bien, bueno, dejémoslo ahí. Es lo opuesto de la Coca-Cola. ¿Ah? Claro. Cuando tomás cachamate abajo, hablas cual proscón. Esta ventana del chat está abriendo otras ventanas que... Es terrible. Me causa temor, ¿eh? No. Sí. Vamos. Y ya basta. Bien. Dejen de poner John Williams, ya está. Listo. Ya está, ya tuve que aguantar a Cítrico, ya sé. Tengo que ver Star Wars. Condesa, lleve el problema más lejos. ¿Quién es John Williams? No. Hay que llevar el te vamos a ir a buscar John Williams. A mí es cuando sabemos dicen, dónde vivir. No te tenemos miedo. ¿Quién es? No, es una deuda pendiente que tengo con el cine, porque sé que Star Wars es un apéndice del cine. Jamás entré al universo Star Wars y me confundí algo evidente que era obvio, porque John Williams, la productora de Spielberg, Luca, bueno, era obvio que John Williams hacía la música de Star Wars. Bueno, a veces suceden estas cosas. Igual aguante John Williams. Igualmente les quiero decir que me han dejado... Quieren decirme, ya me lo ha dicho mi señor marido crítico y cítrico, así que ahórrenselo. Ya sé que era obvio, ya lo sé. Un abrazo. Le mandamos un abrazo a Yapira, mi vencedor, que está... ¿Quién? Yapira. El gran Yap. Yapi dice. Ah, mirá, está en el chat. Sí. Un abrazo a Yapi, muy bien, claro. Bien, yo voy a continuar el programa leyendo lo que me dejaron sobre el escritorio. Aquí están los papeles. Ah, sí, la rutina de hoy. Vamos hoy. Muy radial todo, ¿eh? Escúchenme, sigo, Dice... jugador número blanco versión 2 video. No entiendo nada. Esperen un segundito. No me quemé. No me quemé. Homerito. Atlético Tucumán versus Rosario Central. Pará, Homero, me encantaría un América Lastima leído por el doctor. Claro. ¿Sabés que hay algo pensado con el doctor y el fútbol? ¿En serio? Hay algo ahí. Ya lo vamos a coordinar y lo vamos a... Es hora de que el fútbol se vuelva un elemento serio. El mundo no está preparado para esa conversación. No, totalmente. Agresión a Merlos cuando fue al VAR. VAR va con B larga. ¿Por qué dice VAR? Es VAR de la revisión de los goles. No es VAR del VAR. VAR con B larga, profesora. No, es el VAR de las máquinas donde se ve la revisión. Hay una máquina. Sí. Claro, la revisión de los... ¿Cómo es? Video Assistant Referee. Video Assistant Referee. Claro, es de video. Es el Telebim. ¿Te acordás del Telebim? Qué antigüedad. Yo miraba Telematch. Fútbol de primera. Yo miraba Telematch. Vamos a ver el Telebim. Me encantaba porque contaban 1, 2, 3, 4, 5. Cornisa. ¿Por qué siempre vamos a esa región de Europa, señor? Bien, muy bien. Gente buena. No, me gustaba cómo bailaban el tachín. Muy bien. Ich liebe dich, my friend. My friend. Correcto. Ahí está, mirá qué antigüedad es. Muy bien. Ese es el VAR, ¿eh? Sí. Eso es ¿y la línea esa? No. Es como musicalizada por Vangelis. Así habló Zaratustra. No. Ese no es Vangelis. ¿De Richard Strauss? Strauss. Qué maravilla. Creo que sí. Estoy diciendo cualquier pavada. Bien. Perdón. Bueno, como verán, hemos empezado otra vez. Estamos en un laberinto. Sí, estamos en cualquiera. Estamos en cualquiera. Exacto, es una forma de... Vamos a ver. Ay, qué lindo. Cuando Franz Josef empezaba el vals. Qué linda es. Estamos en el Imperio Austrohúngaro. No sé. Podemos volver a la realidad. Homero me lleva. Homero me lleva a la patria espiritual. Qué lindo. Para salir de este brete, vamos a su anuncio. Sé que hay mucha gente detrás escuchándonos que quiere ver al doctor. Entonces va a tener la oportunidad de verlo gratis en una charla que va a dar. Sí, gracias, Condesa. Mañana, ahí está, mi querido Mariano Acosta, justamente, a las 19 horas. Es entrada libre y gratuita.
Es una charla sobre Dante y la astronomía y la astrología, podríamos decir también, a partir de su poema Inmortal, en el Instituto Mariano Acosta. Urquiza 277, ahí en pleno 11. Bueno, gracias, Condesa, por hacérmelo. Sí. Es un lugar muy, muy querido por mí y bueno, vamos a estar allí. Perfecto, y un hermoso tema, la vinculación Muy lindo Dante tema. y astrología Dante, sí. y astronomía. Uh-huh. Así que es gratis y pueden Es ir a gratis, escuchar al doctor. entrada libre y gratuita. Van y los van a ubicar. Muy Bueno, bien. muy bien. Vamos con los contactos. Tenemos Twitter, que ahora es X, @RMinoritarioBTX, el Instagram, @ReporteMinoritarioBTX, la página de Matías Mazzetti, ustedes saben, cualquier duda, cualquier cosa quieren volver a ver, perfecto. Y los audios, preguntas o dudas que nos pueden enviar, por favor, con gusto, e incluso críticas, lo que ustedes deseen al momento, al 11 40 41 96 60, 11 40 41 96 60, o Merito escucha, los profesionales responden, como dice acá. Ahí he leído todo, me falta nada. Muy bien. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con el tema de hoy. Sí. Detrás de mí, detrás del procónsul y de la condesa, hay una obra de arte muy particular, un grabado muy particular. ¿Condesa, quiere dar usted las alusiones o...? Usted que lo seleccionó. Bueno, sí, es verdad, lo he seleccionado yo. Esto es un grabado de Giambattista Piranesi. Piranesi fue un gran dibujante, fundamentalmente, y grabadista italiano, como se imaginarán, del siglo XVIII, o confirmarán, por supuesto, que vivió básicamente en Roma, en lo que era la corte pontificia, y fue, aparte de además de un gran grabador de la realidad, ustedes saben que muchos de los monumentos sabemos cómo estaban en la época porque los copiaba, ¿cierto? Ustedes saben que después fueron retocados, algunos fueron arruinados, en fin, y demás. No están las ciudades igual, ¿no? Con el momento. Pero en este caso estamos ante una obra magistral que forma parte de una serie que se llama Le Carcere dell'Immaginazione, o sea, las cárceles de la imaginación. Es el creador, seguro lo van a reconocer, de estas escaleras infinitas que ha dado pie a toda una teoría geométrica. Sí. La tesis de Piranesi. Si ustedes observan, hay escaleras que suben, bajan y no se sabe dónde van ni de dónde vienen, ¿no? Con un juego muy bien, ahí tenemos una imagen más cercana, perfecto. Está la novela que mencionaban en el chat. Totalmente, exactamente. Sobre la base de un juego imaginario, pero a la vez terrible, ¿no? Porque de eso no se sale, ¿no? Y sobre todo por todo lo que ha sido como pie para cierta pintura que trabaja en torno de la angustia, el encierro y demás, e incluso supuestamente naif como Jules Solar. Claro. Hay muchísimo de Jules Solar Sí. en este sentido, ¿no? Piranesi, un genio. Sí. También algo importante es que era arqueólogo y hay Muy bien, es cierto. una gran vinculación con la conformación de los laberintos y la idea de las catacumbas. Exacto. Y la idea de la caverna, ¿no? Exactamente. Incluso hay un... Guénon le dedica un capítulo a la vinculación entre los laberintos y las cavernas. Claro. Porque el laberinto tiene esta idea, que después la vamos a desarrollar más en profundidad, de lo iniciático, ¿no? Exacto. Que tiene que ver con una muerte simbólica, justamente por una iniciación, un comenzar, un jurarse o un llegar al centro de un conocimiento. Entonces, en ese sentido, y por su vinculación simbólica con la muerte, se construía o se entendía una vinculación directa con la ultratumba, con las catacumbas laberínticas, ¿no? Claro. Y también de ahí surge esta idea de bueno, que si uno se pierde en el laberinto, muere allí, ¿no? Exacto. Y si llega también, porque son dos tipos de muerte, ¿no? Totalmente. La muerte a este mundo. Claro. Y bueno, la muerte más pedestre, por decirlo de una Totalmente. Entonces, bueno, en ese sentido cobra como mayor fuerza su interés por los laberintos en este oficio. ¿En qué época, por otra parte? Sí. Pleno siglo de las luces, ¿no? Claro. Mientras había señores que nos decían que avanzábamos progresivamente hacia la maravilla de un mundo mejor, estaban estos grandes artistas diciendo las cosas no son tal como las vemos, ¿no? Hay mucho más de ello. Miren esto, por ejemplo. Observarán en algunos casos hay rejas que dan
que parecen en espacios imposibles de acceder, ¿no? También lugares desde los que no se puede acceder, pero que se accede por otro lado y a la vez no se puede salir, ¿no? Es una constante de la geometría de Piranesi, que ha dado pie a muchísimo. Sí, también en el laberinto directamente, bueno, lo vamos a ver en el segundo bloque, pero el cuento de Borges, el laberinto directamente, al estar vinculado con lo espacial, aparece Exacto. la idea geométrica porque justamente es la disposición del espacio, ¿no? Claro, claro. Tal vez la disciplina más secreta de la matemática en la antigüedad, ¿no? Totalmente. Esta idea de no entre aquí quien no sabe geometría, ¿no? Entra aquí quien no es geómetra. Exactamente, claro. Totalmente. La G masónica de los geómetras, ¿no? También todo un concepto, ¿no? En cuanto a la creación. Piranesi, señores, Giovanni Battista, el gran Gian Battista, en realidad es la féresis el nombre, Gian Battista Piranesi. Los hombres del siglo XVIII de la pintura, si me permiten una disquisición, yo les digo que presten atención. La Condesa nos hizo ver hace un tiempo una joyita, el Fragonard. ¿Se acuerda, Condesa? Sí, Fragonard. Muy bien. En Italia tenemos ni más ni menos que a un Tiepolo que está haciendo de las suyas, ¿no? Los dibujitos de Tiepolo dieron pie para que Roberto Calasso escribiera un librazo, el Rosa Tiepolo. Así que prestar atención, ¿eh? Porque parecen grabaditos ¿no? de cosas. Sí. Bueno, la pintura negra de Goya, ¿no? Está todo un mundo que está diciendo qué es la imaginación, qué es el horror, ¿no es cierto?, qué es lo oscuro. Y que, bueno, no puedo dejar de relacionar con Kubin, ¿no? Por supuesto. O con el pintor que veíamos la semana pasada, ¿no? El polaco. Sí. Exactamente. Por supuesto. No me acuerdo el apellido. No, yo tampoco. Muy difícil. Rubiecinski, sí. Algo así. Lo tengo anotado por el programa anterior. ¿El nuestro? Sí, exactamente. Beksinski. Porque después había uno que nos había recomendado un oyente que era Lewandowski. Lewandowski. Exactamente. Beksinski y Lewandowski. Muy bien. Bueno, ¿algún agregado? Sí, a ver, por supuesto que, como bien señalaba el doctor en el monólogo de apertura, cuando nos introducimos, valga la redundancia, en el laberinto, ingresamos a un tema, a un mitologema, que tiene, por supuesto, sus orígenes como las grandes cosas en la mitología griega, por lo pronto, y a su vez réplicas o ampliaciones o reverberaciones en otras tradiciones mitológicas. Fundamentalmente, claro, todos tienen presente el laberinto de Creta. Claro. Construido por Dédalo, y de allí derivan, por supuesto, dos grandes temas asociados con este mitologema, que son el monstruo, el laberinto, el minotauro, por supuesto, y Ícaro, ¿no? La cuestión de la soberbia de Ícaro, de querer llegar tan alto como el sol, y bueno, las alas de cera que se derriten, etcétera. Todos más o menos tienen esa dimensión del mito, sí, del laberinto. Teseo, el héroe Teseo, el héroe griego que es designado para salvar a los jóvenes atenienses que son llevados como tributo cada 9 años. 9 años. 7 doncellas y 7 varones llevados al laberinto. Bueno, hay variaciones, depende de la fuente del mito. Según Borges son 9, cada 7 años, bueno, claro. En la casa de Asterión. Pero Teseo, y hay varias cosas allí que hace 15 días entrevistábamos al doctor Leandro Pinkler y su relación inevitable con la editorial El Hilo de Ariadna, claro, que tiene, por supuesto, su base y su fuente en este mitologema, ¿no? Esta estratagema que planea Ariadna de darle el ovillo a Teseo para atarlo en la entrada del laberinto, y conforme va avanzando va desplegando el hilo y logra recuperar, digamos, el regreso a la salida, pero antes debe cumplir la prueba del héroe de enfrentarse a lo terrible que es matar al Minotauro y salvar, digamos, salvar el día. Por eso es que castigan a Dédalo y a Ícaro a estar presos ahí, porque el laberinto no funcionó, etc. Bueno, más allá del contenido narrativo, digamos, del mito, podemos pensar esta dimensión simbólica doble que tiene, en principio, el laberinto. ¿Qué hay en el centro, que es inexorable, volviendo al tema del lunes pasado, pero también la necesidad de encontrar un centro, ¿no? En principio, si tomamos el mitologema tal como está, el mito del laberinto del Minotauro, hay un monstruo que es inevitable y que es terrible, tremendo, que nos espera en el centro, en ese camino iniciático,
por supuesto que el laberinto tiene una dimensión ritual iniciática y hay algo que se debe descubrir, pero también tiene esta cuestión de, esto lo dice Cirlot en el diccionario de símbolos, hay varios especialistas, entre ellos Eliade, que sostiene que el laberinto es representación de la caída del hombre que ha perdido el centro y que en definitiva tiene que volver a su centro. Es digamos, un tránsito metafísico en el cual quiere recuperar aquello que se ha perdido. En el centro está eso que está perdido. Que como bien decía también el doctor, en nuestra literatura argentina, además de Borges, tenemos a Marechal. Sí. Marechal en Descenso y Ascenso del Alma por la Belleza, y sobre todo en Adán Buenos Aires, en la última parte, en el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia. Es un laberinto, claro, y es un viaje metafísico en el que se busca recuperar un centro que a su vez es centro de emanación y elevación. Por eso de todo laberinto se sale para arriba. En 1936 escribe un poemario dedicado a su primera esposa llamado Laberinto de Amor, en el que justamente se recuperan estos temas, y ahí es donde está el famoso verso de todo laberinto se sale para arriba. Exacto. Entonces hay una doble cuestión allí, que el laberinto, y tomo lo que decía también la condesa, que no leí lo de Guénon, pero citando un poco como lo que dijo recién, es la presencia de las catacumbas como también forma laberíntica, en el sentido de que hay que internarse, hay que ir a la profundidad para poder salir. O sea, conocer el fondo, o el centro en este caso, para poder elevarse y salir desde el centro. Entonces, es como una réplica, y por eso también los laberintos espejados, o claro, esos trucos, o esos... el Gran Guiñol, ¿no? En el siglo XIX, esas habitaciones espejadas que duplicaban las paredes, etcétera, también son formas de laberinto. O en un caso un poco más literario, si se quiere, el laberinto borgiano de esa línea recta, ¿no? Sí. Que vamos a ver en el cuento de hoy, en el que se pierde uno, pero es en línea recta, o sea, no hay paredes, no hay nada, sino que el devenir mismo es un laberinto, el mundo mismo es un laberinto, un peregrinar hacia el centro. Eso te iba a decir, otros. Hay como una gran vinculación con el peregrinaje, claro, y con el viaje, exacto, ligado al laberinto. Bueno, la catedral de Chartres, ¿no es? Sí, que tiene las catedrales tienen, claro, tienen esa cuestión, porque es con una rosa en el rosetón. Sí. Claro. Sí. Que tiene que ver con un peregrinar hacia Tierra Santa, por ejemplo, ¿no? Que están puestos allí para... Y un velar el acceso. No cualquiera puede entrar, como tampoco no cualquiera puede salir. Totalmente. Tenía el mismo valor que ir a Tierra Santa. Claro. Hacer el recorrido, que es una cosa pequeña, ¿no? Pero justamente lo simbólico, ¿no? Bueno, el nombre de la rosa de Humberto Eco, bueno, que es un homenaje manifiesto, o homenaje, entre comillas, a Borges. ¿Por qué hizo así con la mano? Bueno. El villano se llama Jorge de Burgos, es ciego, es un bibliotecario. Bueno, dale, te gusta Borges. Humberto. Humberto. Esos robos con amor. Sí, son robos amorosos. Y a Conan Doyle también. Claro. Tomó prestado el personaje de William de Baskerville. Guillermo. Y Watson, bueno, en fin. Podemos hacer un largo programa sobre los préstamos de... Stat Rosa. Sí, Stat Rosa, prístina, nómina nuda tenemos. Nómina nuda tenemos. Que es un laberinto. La biblioteca es un laberinto. Y se escapan también con el tejido. Bueno, en la película está muy bien. La película de John Connery y Christian Slater hicieron una adaptación del Nombre de la Rosa en el 89. Cierto, sí. Bastante tétrica. Tétrica y pesada, pero... Pesada, pero bueno. Está buena para ver. ¿Quién es el director? Es un francés. Un francés... Sí. No me acuerdo. No le ha ido bien con la francofilia y el cine. Creo que es Goffard, ¿no? Bueno, voy a salir de este brete. Lagorde. Yo vi todas las películas de Lagorde, menos las 30 últimas. Bueno. Tomando un poco esta idea del reflejo, es fundamental en el sentido laberíntico, primero por, claro, la infinitud de los espejos o de los reflejos enfrentados, pero también la idea de lo que existe en el simbolismo como pequeños misterios y grandes misterios, ¿no? Que lo que quiere decir eso es que toda manifestación física responde a un principio mayor, ¿no? Entonces están los pequeños misterios, que son los que uno tiene que resolver, o los que uno da a conocer mediante las posibilidades materiales o sensitivas que llegan a la develación de los grandes misterios como algo más intangible, ¿no? Exacto.
Y eso aparece en el laberinto porque, como decíamos, en toda concepción tradicional, toda la vida y sus articulaciones son reflejos o están pensadas como marcos celestes, ¿no? Están pensadas con un reflejo celeste, entonces aparece, como decíamos, el ejemplo de las iglesias con una construcción laberíntica porque así se entiende la ascensión a la Tierra Santa. Entonces, su representación más pequeña o tangible, que es las catedrales, estaban construidas con esa misma lógica. Sí, Sí, muy sí, es tanto hacia arriba como hacia abajo, ¿no? Exactamente. Exacto. Entonces en el laberinto aparece algo de un acceso iniciático, como decíamos, que tiene que ver con encontrar el centro propio, como lo menciona Cirlot, ¿no? Y que a la vez es el centro de lo iniciático en ese sentido. De como, gravedad, digamos. claro, ¿no? como Exacto. conocerse uno mismo, lo Correcto. hablábamos en varios programas anteriores, el conocimiento de sí, como encontrar el propio centro, pero para encontrar el centro, ¿no? Exacto. El centro de algo más de la unión. Claro. Y ahí aparece, es muy interesante y muy preciso la idea del hilo, ¿no? Que el hilo de Ariadna, Fundamental. que claro, es como el más conocido en Y que sea Occidente, mujer quien se lo da. ni hablar, Ujú. pero esta idea de llegar al centro mediante una cadena de unión, ¿no? Representado en un hilo, pero tiene que ver con el reflejo de esta idea de la tradición, justamente. Exacto. Sí, el tejido. El tejido, totalmente, que lo hablábamos Sí. en varios programas, como no. Exactamente. Si me quiero orientar por este laberinto que a la vez me está velando la posibilidad, porque también es un lugar de pérdida, de perderse, tengo que seguir justamente el hilo, ¿no? Y ese Exacto. hilo es una cadena de unión de los principios, ¿no? Entonces, si yo lo sigo, llego al centro, que no deja de ser a la vez una muerte, como decíamos, ¿no? Porque justamente hacer un inicio es una finalidad. Exacto. Y es muy preciso un grabado en este sentido, ya que estamos con dibujos y grabados. Exacto. Uno de los grandes grabadores, no sé cómo se dice, Sí. grabadores, Sí, sí, sí. que también es un gran pintor, que es Durero. Claro. Hizo un Claro. grabado que es una serie de grabados, este es uno, que se llaman Los 7 nudos de Da Vinci, porque se lo dedicó a Da Vinci, y son todos, bueno, como vemos, hilos que llevan a un centro, y en el centro estaba grabado Durero. Y uno dirá, bueno, qué gólatra, ¿no? No, claro. No, Pero no. Bueno, Justamente. tenía Claro. con qué. Claro, justamente lo que él estaba dando pie es esa cadena de ¿cómo decirlo? De Sí, esa cadena de significación, tradición, claro, que tuvo con Da Vinci. Claro. Porque se lo dedica a Da Vinci. Exactamente. Entonces, diciendo, bueno, estamos todos en la misma, llegamos hasta este centro Claro. que está reflejado mediante la Que por escuela otra parte está en el centro del laberinto, o sea, no es nada terrible, no es nada alegre tampoco. Totalmente. Está en el centro del problema, ¿no? Totalmente. Y bueno, es como no es un homenaje, es una palabra un poco tonta, pero Claro. digo, es un reconocimiento Claro. a la continuidad y a la iniciación Al de maestro. Da Vinci. Claro. Totalmente. Exacto. Hay una frase que hace referencia en la tradición, el vitriol, ¿no? Cuando se dice vitriólico y demás, Sí. que es una frase en latín, ¿no es cierto? Visitar el interior de la tierra rectificando en el orden, ¿no es cierto? Y en ese sentido se escribía en los grandes laberintos esta frase con la idea de justo ir hacia el centro de la tierra, al descenso, a lo más profundo de la tierra, para volver rectificado. Totalmente. Fíjense la idea, es decir, he nacido, como muy bien decía la condesa, he nacido de nuevo, he renacido, podemos decir, pero ya no soy el mismo. Totalmente. La transfiguración del ser humano. Por supuesto. Y también esta idea que a veces es como muy difícil de entender, que hacíamos el chiste de que Gólatra firma su nombre en el centro del laberinto, claro. justamente tiene que ver con una cadena de unión donde deja de ser algo personal. Exacto. Digo, Durero no es Durero por su vida Totalmente. personal, sino que es justamente una cadena de conocimiento que cuando uno Exacto. llega a ese centro está en unión con el conocimiento, deja de importar uno en ese Sí, sentido. Exactamente. No es lo contrario, es lo opuesto, sí, totalmente, sí, es lo opuesto. Claro. Es Por- perderse, sí. perdón. Perderse en Claro. sí mismo. Totalmente. Exacto. Soltarse también, dejarse. Ujú. Algo de eso vamos a ver en el cuento de Borges. Es Por el supuesto. tema lo opuesto del egoísmo. Exacto. ¿No es cierto? El concepto de egoísmo aquí no corre, no corre la misma percepción de ver esa. De hecho, podemos decir que la pintura se empieza a firmar muy tardíamente y ya existía y era colectiva Sí. y anónima, sobre la base de a veces de nombres que entendemos que no eran tales, ¿no? Sí, Porque Leonardo da Vinci, ¿qué es? ¿No? Ujú. Sabemos quién es y demás, todo también, pero ¿qué significa Leonardo da Vinci? Ujú. Es como si dijéramos Juan de Villacrespo, porque Da Vinci es un lugar. Sí. ¿no? Vinci es un lugar.
Muy bien, ¿les parece que vayamos a un cortecito para dar un respiro a nuestros suscriptores? Nuestro tirano máximo dice que sí, entonces nosotros nos prosternamos y esperamos retornar en algún momento. Sebastián Porrini, Diego Ortega y Midi Radomski te traen Reporte Minoritario. Reporte Minoritario, un programa que camina por la cornisa del conocimiento. Aquí estamos. Homero ha querido que regresemos, así que aquí estamos. Para trabajar con el texto que les mandamos de tarea. Me sale el, ¿no? No puedo con ello. Este hermosísimo y famosísimo cuento del queridísimo Jorge Luis Borges, que es La muerte y la brújula. Uno de los textos que forma parte de su libro Ficciones. Libro que, vamos a decirlo, ustedes saben, nació de una manera muy particular, porque primero fue El jardín de senderos que se bifurcan en 1941, y en 1944 Jorge Luis Borges le incorpora una segunda parte de cuentos y lo convierte en ficciones. Queda El jardín de senderos que se bifurcan más artificios sumado a ficciones. Y allí encontramos este cuento, voy a decir policial, pero bueno, es policial, pero es también muchísimas otras cosas, que demuestra un carácter magistral de parte del maestro. Y decíamos hoy con el procónsul, después lo vamos a conversar, también un trabajo con el humor, ¿no es cierto? Con un humor muy particular, amén de eso. Pero ustedes verán que no está específicamente el laberinto como podría ser El jardín de senderos, ¿no? Donde es muy claro, no hay un laberinto así expresado, sino que justamente está sugerido sutilmente el concepto de laberinto. Bien, vamos al texto. ¿Quieren? ¿Procónsul quiere? Empiezo, abro el fuego. A ver, la primera vez que uno lee a Borges, ya lo hemos dicho en El hombre de la esquina rosada, cuando hablamos de los regresos o el regreso. Hay dos opciones: o lo abandona inmediatamente y sale, digamos, espantado a buscar un diccionario, o ingresa en ese mundo borgiano, tan borgiano y tan laberíntico, por cierto, por momentos. Y quizás este sea un cuento, digamos, de nivel introductorio, se me ocurre. ¿Podría uno empezar a leer a Borges desde este código? Sí, porque están todos los temas que luego va a replicar y va a replicar y va a replicar, que son básicamente el estudio de ciertas tradiciones antiguas, ancestrales, el estudio de las lenguas, el culto por la literatura policial, más bien tanto policial negro como el policial clásico de enigma, el fantástico, el tránsito por lo fantástico, el tránsito por las geografías europeas un tanto extrañas, exóticas, ciertas etimologías también, porque no, o sea, está todo ahí en este cuento. El argumento es muy simple: hay un asesinato de un hebraísta llamado Marcelo Yarmolinsky y hay un detective, ya empieza Porrini del Dan derecho, no. Que seguramente era hincha de... Bueno, vamos a dejarlo ahí. No, por favor, no. Ya cornisas. Atlanta. No, que después empiezan los malentendidos. Nos van a cancelar. No, bueno, hablando en serio, Yarmolinsky es asesinado, aparece, por supuesto, el detective, el comisario que designa al detective Eric Lönnrot, y a partir de este primer asesinato se empiezan a desatar dos asesinatos más, uno explícito y el otro sugerido, que derivan en una suerte de enigma asociado o en torno de una palabra que aparece escrita, una oración que aparece en la escena del primer crimen, que es la primera letra del nombre ha sido articulada, con lo cual se abre una segunda trama de que es un estudio, que el enigma policial se terminará resolviendo, según la perspicacia de Lönnrot, a partir del estudio del tetragramatón, ¿no? El nombre sagrado de Dios y toda la tradición cabalística. Con lo cual ahí tenemos toda la cuestión de la tradición hebraísta, el estudio cabalístico de la palabra, etc. Que son ideas enfrentadas, porque el otro detective, que es más clásico, Treviranus, él es más clásico y dice, no, mira, si va a haber toda una
Claro. Un trasfondo un cabalístico, entramado en claro. Y acá lo dice en la primera, como dice la condesa, No hay que buscar. no hay que buscarle 3 pies al gato. Claro. ¿No? Son 3 asesinatos. Decía Treviranus blandiendo un imperioso cigarro. Todos sabemos que el tetrarca de Galilea posee los mejores zafiros del mundo. Alguien, para robarlos, habrá penetrado aquí por error. Yarmolinsky se ha levantado, el ladrón ha tenido que matarlo. ¿Qué le parece? O paradoja, ¿no? Paradojalmente, es lo que pasó. Sí. Exacto. Pero el Lönnrot le dice, posible, pero no interesante, respondió Lönnrot. Usted replicará que la realidad no tiene la menor obligación de ser interesante. Yo le replicaré que la realidad puede prescindir de esa obligación, pero no las hipótesis. Me encanta esa frase. En la que usted ha improvisado, interviene copiosamente el azar. He aquí un rabino muerto, yo preferiría una explicación puramente rabínica, no los imaginarios percances de un imaginario ladrón. Con lo cual, ahí se da una duplicación y una Exacto. confrontación continua. Claro. Treviranus tiene un nombre que suena, Franz Treviranus, es el 3, ¿no? Sí. Juega todo el tiempo con el 3. Sí. El crimen es el 3 de enero, el otro crimen es el 3 de febrero, el otro es el 3 de marzo. No le busque 3 patas al gato, es decir, una persona trinitaria, Treviranus. Y Lönnrot es una persona dual, porque es Eric Lönnrot, que en la mitología, en la mitología nórdica, en la tradición nórdica, es Eric el Rojo. Y su archienemigo, digamos, su Moriarty, es Red Skarlaj, que a su vez es un juego de palabras. Red el rojo, Red el dandy Skarlaj, que es rojo el rojo, rojo el Claro. escarlata. El más rojo Y de los el más rojos. rojo entre los rojos. Exacto. Y el crimen. Y el los crimen crímenes sucede hacen en un triángulo. triángulo. Claro. Norte, oeste, este, y el último crimen es en el sur. Y uno lo mira y es Una brújula. una brújula, un rombo. Un rombo. Sí, un una- rombo que es la estrella de David, que se Sí. puede leer de distintas maneras. Pero es azaroso que sea así. El crimen, el crimen real es asesinar a Lönnrot. Exactamente. El objetivo de Skarlaj no es matar a 4 personas y que tenga toda una cuestión mística ahí en torno del, Es un de la- pretexto, del digamos. tetragramato. No, Claro. el objetivo es urdir un laberinto, tejer, entramar un laberinto para que el propio Lönnrot se pierda y sea él la víctima. Él encuentra Totalmente. Cuando Lönnrot encuentra el centro, encuentra la muerte. Claro. De vuelta, ¿no? De vuelta. Ahora, es interesante cómo se maneja en el cuento de una manera magistral la geografía de la ciudad, porque claramente los hechos no suceden en Buenos Aires, pero es Buenos Aires. Sí. Sabemos que es Buenos Es Aires. una Buenos Aires imaginaria. Es una Buenos Aires imaginaria. fantasmática. Pero bueno, norte, oeste, este, sur, todas esas cuestiones, como bien dice la condesa, están configurando una brújula. Ujú. Cuando Lönnrot recibe las coordenadas del compás para trazar ese último asesinato, que va a ser el 3 de abril, supongo, Ujú. enero, febrero, marzo, abril, el 4.º mes, al tercer día del mes, va a la quinta de Tris-le-Roi, el rey triste, ¿no? Del rey triste, Ujú. y se encuentra con la revelación, el monstruo que es Skarlaj, que lo está esperando para matarlo. Y además Skarlaj tiene unos secuaces ahí, que son unos arlequines. Sucede en carnaval Sí. la Claro. cosa, ¿no? Volviendo al sueño de los héroes. Toda ¿no? la máscara sucede en Todas carnaval. las máscaras. El tercer supuesto asesinato sucede en carnaval, que es de Griffius Sí. Ujú. Ginsburg, que creo que significa más o menos algo así como enigma o Ginsberg es acertijo, creo que en alemán o algo así. Berg es montaña. Bueno, pero pero puede ser Burger algo sí. No, Griffius, Va. habría que buscar bien la etimología, pero tiene que ver algo con el disfraz, cerrado. algo cerrado, algo enigmático. El policial en sí es un laberinto, Sí. ¿no? Es un Auguste Dupin, dice por ahí. Exacto. ¿No? El cuento tiene una oración inicial que es: de los muchos problemas que ejercitaron la temeraria perspicacia de Lönnrot, ninguno tan extraño, tan rigurosamente Qué extraño, maravilla. diremos, como la periódica serie de hechos de sangre que culminaron en la quinta de Tris-le-Roi entre el interminable olor de los eucaliptos. Interminable olor de los eucaliptos. Es verdad que Eric Lönnrot no logró impedir el último crimen, pero es indiscutible que lo previó. Tampoco adivinó la identidad del infausto asesino de Yarmolinsky, pero sí la secreta morfología de la malvada serie y la participación de Red Skarlaj, cuyo segundo apodo es Skarlaj el Dandy. Este criminal, como tantos otros,
O sea, en la primera estrofa Sí, está todo el cuento. está todo estrofa, el primer párrafo. El primer párrafo. El primer párrafo está expuesto Sí. el esqueleto del relato. Ahora veamos, justamente el cuento se llama, lo estamos viendo allí, La muerte y la brújula. Sí. La genialidad de Borges, que pone muerte en singular, ¿no?, es la que importa realmente. Es una muerte la que importa. Lo demás ha sido todo un pretexto. Porque el laberinto no existía, se construye en la mente del mismo Lönnrot, ¿no? Que, como bien decía nuestro procónsul, es un personaje que hace referencia a lo rojo y demás, incluso a Lönnrot, el gran traductor del Kalevala, ¿no?, en la tradición finesa, se llama del mismo modo, está jugando con el tema del relato, ¿no? Y la brújula, el elemento clave para poder entender que ese rombo que se está construyendo, que ya se vio en los trajes de Pierrot, ¿no?, que aparecen, y en la pintura de una pinturería, ¿no?, en el frente de la pinturería donde es asesinado Acevedo, el segundo de los muertos, uno pensaría, bueno, tendría que ser las muertes, pero lo que pasa es que todo conduce laberínticamente a un muerto, que va a ser justamente ese final. El sacrificado es el detective. Exactamente, el Lönnrot, porque no supo escuchar también a su colega, ¿no?, Treviranus, que le dijo, esto es, ¿no?, Sí, clásico. es muy simple. Sí. Al lado, en la habitación de al lado, ahí está el tetrarca de Galilea con los mejores zafiros del mundo. Alguien se equivocó, entró, se habrá despertado. Y fue eso. Eso fue Acevedo, el Claro. segundo. Exactamente. Que quiso que además de apurarse. traidor era delator. Exactamente. Escoria del género humano. Escoria del género humano. Y a la vez no. Y ahí está la paradoja. Claro. Porque todo ese entramado, esa figura romboidal y toda esa construcción que él sigue los pasos, tenía razón, porque estaba yendo camino hacia su muerte, ¿no? Exactamente. Era una fachada, pero una Está yendo fachada hacia para su él. muerte. Claro. Es un Es- juego estupendo. Decíamos con el procónsul cuando veníamos el tema del humor. Ah. Ustedes dirán, ¿dónde hay humor en Borges? Pero por supuesto, ya desde de por sí, cuando caracteriza al periodista del Idische Zeitung, Sí. los nombres de los diarios, la Sí. espada, ¿no?, es la La cruz, espada, la cruz de la espada, la cruz de la espada, el El mártir. Claro. Ernst Palas, Ernesto Palacio, ¿no? Bueno, grandes personajes de la historia argentina. Este chiste. Bueno, están ahí viendo los libros que había dejado Yarmolinsky. La historia de los Y Treviranus dice, soy un pobre cristiano, repuso. Llévese todos estos mamotretos si quiere. No tengo tiempo para perder en supersticiones judías. Quizá este crimen pertenece a la historia de las supersticiones judías, murmuró Lönnrot. Como el cristianismo, se atrevió a completar el redactor de la Yiddish Zeitung. Era miope, ateo y muy tímido. O sea, se Miope, pone a él ateo y muy mismo en el tímido. cuento. Claro, O sea, es él. Es él. Es él. Como el cristianismo. Exactamente. Decís, bueno, Exactamente. Claro. Es decir, también está el humor. Barceló, que dice, hay un caudillo barcelonés. Barceló fue un gran caudillo político de la época en Avellaneda, en la zona sur, ¿cierto? Todo el tema del tráfico de mujeres, Sí. ¿no?, muy típico de la época, la trata de blancas, diríamos más específicamente. Todo eso en un mundo onírico, o si se quiere, de fantasía, sobre la base de algo que es terrible, ¿no? Porque el último crimen se comete en el sur y uno podría pensar otra vez Borges con el sur. Sí, ¿no? de hecho la primera imagen. vez que se publica este cuento es en la revista Sur, Exactamente. antes de ir a ficciones. Exactamente, exacto. Entre los años 38 y 41 que aparece la primera edición de ficciones, él publica muchos de sus cuentos, muy bien, Condesa, muy bien observado, en la revista Sur, ¿no?, de Victoria, de la Victoria. De la un Victoria. poco para reforzar esa idea. Sí, Cuando Lönnrot de algún modo descubre el crimen o recibe la brújula y el compás. Ujú. Entonces no planean un cuarto crimen, preguntaba Treviranus. Precisamente porque planean un cuarto crimen podemos estar muy tranquilos. Lönnrot colgó el tubo. Una hora después viajaba en un tren de los ferrocarriles australes rumbo a la quinta abandonada de Tris-le-Roi. Al sur de la ciudad de mi cuento fluye un ciego riachuelo de aguas barrosas, infamado de curtiembres y de basuras. Del otro lado hay un suburbio fabril donde al amparo de un caudillo barcelonés medran los pistoleros,
Lönnrot sonrió al pensar que el más afamado, Red Scarlett, hubiera dado cualquier cosa por conocer a esa clandestina visita. Y lo va a conocer, efectivamente. Exactamente. Acevedo fue compañero de Scarlett. Y luego viene una larguísima descripción del entorno de la quinta de Tris-le-Roi. Y es laberíntico. Claro. Todo lo que se describe. Geométricamente espantoso. Dice, Lönnrot avanzó entre los eucaliptos, pisando confundidas generaciones de rotas hojas rígidas. Confundidas Qué generaciones. incomodidad la colocación de esos adjetivos. Sí. Vista de cerca, la casa de la quinta de Tris-le-Roi abundaba en inútiles simetrías y en repeticiones maniáticas. A una diana glacial en un nicho lóbrego correspondía en un segundo nicho otra diana. Un balcón se reflejaba en otro balcón. Dobles escalinatas se abrían en doble balaustrada. Un Hermes de 2 caras proyectaba una sombra monstruosa. Lönnrot rodeó la casa como había rodeado la quinta. Todo lo examinó bajo el nivel de la terraza y vio una estrecha persiana. O sea, esa geometría asimétrica o simétrica pero caótica es también, de algún modo, esa puesta en abismo espejada del policial que no es policial, la inversión del policial que no es policial. Exacto. Y en definitiva, el principio de Poe, de Chesterton, que para esconder un asesinato hay que sembrar otros asesinatos, ¿no? Es un tema recurrente de Hermanos y Detectives, El loco de la azotea. El loco de la azotea. Que está en la muestra de la espada rota de Chesterton y en La carta robada de Poe, ¿no? Claro. Para esconder algo, la mejor forma es esconderlo. Para esconder algo, la mejor forma es mostrárselo a todo el mundo. Exactamente. Era un piranesi la casa. Exactamente. Claro, totalmente. Claro. Todo Bueno, ahí es un visible. poco esa cárcel imaginaria. Sí, Claro. señor. Claro. Por otra parte, fíjense que el hecho de haber concebido la idea de que mientras está investigando va a caer en el laberinto, lleva a este otro cuento de Borges, Los 2 reyes y los 2 laberintos, Sí. ¿no? Sí. En el que un rey de Arabia es llevado por otro rey a un laberinto del cual no puede salir hasta que invoca a Alá, ¿no? Y entonces sale. Y le dice, resumiendo el cuento, yo te llevaré a un laberinto aún más llamativo, y rompe las ciudades, ¿no? Como dice, rompe las personas, destruye las ciudades, se lleva a este rey capturado y lo deja en el desierto, ¿no? Y le dice, este no lo construí yo, lo construyó Alá. Claro. ¿No? Y es un laberinto sin paredes. Claro. Pero es el laberinto más absoluto que puede existir, porque ahí sí que la salida ya es muchísimo más enorme. Invocando al azar, es muy interesante el término, ¿no? Es decir, solo la fe puede llevarlo a encontrar la salida, un poco lo que conversábamos de salir, de meternos dentro de la verdadera purificación, que significa lo que decía la condesa, el morirá para nacerá, ¿no? Totalmente. Claro. Pensaba también la imagen de la brújula, ¿no? La figura de la brújula, además de la imagen romboidal que construyen las muertes y de toda la cuestión geométrica, aparece ahí una idea muy interesante del simbolismo de la brújula que tiene que ver con el movimiento y lo inmóvil, ¿no? Porque la brújula siempre va a marcar los 4 puntos cardinales, ¿no? Exacto. De vuelta a la idea del 4, que también aparece en la cábala y demás. Y claro, donde obviamente depende del lugar donde uno esté, tiene el norte para un lado, para el otro. Exacto. Pero siempre la brújula va a marcar los 4 puntos y un poco lo fascinante es que uno siempre va a ser el centro. Porque esté donde uno esté, siempre va a tener los 4 puntos cardinales por algún lado, ¿no? Exacto. Entonces aparece esta idea que obviamente le interesa mucho a la geometría y ni hablar a la teología de que el centro inmóvil. Entonces uno siempre es el centro. Y como él es el centro de esos asesinatos, siendo su propia brújula y también su propia muerte, ¿no es cierto? Exacto. De hecho, la aguja de las brújulas es un rombo estilizado, ¿cierto? Es decir, también esta idea de que está presente en todos los ámbitos. Valga decir que no puedo dejar de aludir al jardín de senderos que se bifurcan, ¿no? Que también es un cuento en el que ya directamente hay un laberinto de palabras, ¿no? Sí. En este caso es un laberinto de acciones, podríamos decir. En el jardín de senderos que se bifurcan, que es otro de los grandes cuentos que está en ese libro Ficciones, allí nos encontramos con algo que es imposible de resolver, que es una novela, ¿no? Claro. Una novela nunca escrita que parece un delirio absoluto y que en realidad
es un laberinto desde el punto de vista de su construcción, ¿no? Y también, continuando con este humor de Borges y la idea del policial, como este detective en realidad lo que quiere es ser como un Rouletabille. Claro. O sea, Sí. un detective... Como Dom Malerú, ¿no? Claro, como Dom Malerú, que aparece, no casualmente, en lo que es el misterio del cuarto amarillo, un problema geométrico. De hecho, Exacto. se describe a Rouletabille, no casualmente, como un genio de la geometría. Cuando era niño, ¿no? Era un desastre académicamente, pero Claro. pensaba fuera de caja, ¿no? Lo que se dice Out brutamente, of the box. Exacto. pensar fuera de caja, ¿no? Y justamente para resolver el misterio del cuarto amarillo, que es un misterio casi que a todo el mundo lo deja pelado, porque ¿cómo puede ser? Digo, está Claro, todo cerrado. un crimen en una habitación crimen en una cerrada. habitación herméticamente cerrada. ¿Cómo entró? Bueno, pero ¿cómo salió el asesino? Claro, Entonces empieza a aparecer un problema que es, hay un cuerpo que falta. claro. Entonces, pero en todos los sentidos de la palabra cuerpo, ¿no? Exacto. Es un problema de espacialidad, es un problema geométrico. Exactamente. Y el único que lo puede resolver es Rouletabille diciendo, esto no hay que pensarlo con las herramientas Muy bien. de policiales porque es un Exacto. loco, ¿no? Entonces Claro. tenemos que este principio que aparece en el estudio metafísico, de la metafísica solo se la estudia metafísicamente, ¿no? Totalmente. Y Exacto. hay un chiste con el detective que un poco quiere jugar a ser Rouletabille y el otro le dice, no, es asesinato clásico. Reviranus es, claro, Claro. es concreto en ese sentido. Claro, pero a la vez, Exactamente. bueno, se ve envuelto en su propia muerte, que eso para lo que es el policial es sumamente disruptivo en ese sentido. Bueno, pensemos que la ciudad está nombrada, los nombres de las calles y demás están nombrados en francés. Claro. Claro. Toulon, Tris-le-Roi, ¿no? Es decir, está jugando con un París, ¿no es cierto?, que es ubicado a su vez en Buenos Aires, está lleno de ironías. Sí, Lleno de ironías y de paradojas y de analogías que obviamente revelan esa magistralidad de Borges en torno de la construcción de una historia. sí. Incluso Con muchos niveles. el segundo asesinado, que a su vez es el responsable del primer crimen, Esa Acevedo, tiene una Z en el apellido, no es Acevedo con C. Mm. Y claramente es el cuchillo era algo así, ¿no? Sí. Lo único que sabía era matar, Sí. responder con la violencia y muere, obviamente asesinado. Lo interesante es que se mezcla, como bien dice Sebas, una suerte de París de pesadilla o piranésica, Sí. la París Muy piranésica, bien, muy bueno. con una Buenos Aires también muy Claro. particular. Veníamos hablando con el doctor sobre tantas cosas, pero puntualmente la construcción de las geografías y del espacio Es verdad. en la literatura argentina. Bueno, obviamente Borges es inevitable para entender la configuración de las orillas. Bueno, ¿cómo se llama? Hombre de la esquina rosada, Sí. está planteado esto de los limes, etcétera. Aquí nomás. Sí. Estamos cerca en Borges. Hasta dónde llegaban los límites de la ciudad, etcétera. Bueno, este Exacto. cuento es un claro ejemplo de cómo manejar geográficamente el clima y cómo convertir a la ciudad en un propio laberinto. Ujú. Tema que luego, como señalaban también, está en Los dos reyes y los laberintos, el desierto como laberinto o la llanura como laberinto. Claro. Está en El Sur, que es el último cuento de ficciones, que es como es autobiográfico en Borges, ese hombre que Se ha toma el golpeado. cuchillo y Dalman sale a la llanura, toma el cuchillo que acaso no sabrá manejar, ¿no? Está eso, está en El Fin también. Sí. En El Fin, que es digamos el cierre, entre comillas, muy comillada, la justicia poética que hace Borges respecto del final del Martín Fierro. Y está también en Marechal, pienso, la ciudad como laberinto, Sí, muy ese bien, muy bien. final del viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, que bueno, circuló en ese momento que era un plagio, un préstamo del Ulises de Joyce, que es otro laberinto. Sí. Dublín es un laberinto. Totalmente. El tiempo es un laberinto en ese devaneo de Stephen Dedalus, Ujú. aparte de Dedalus, ¿no? Claro. Y el otro era Leopoldo Bloom. Leopold Bloom y Stephen Dedalus, ¿no? Como, Ujú. más claro que eso, decime Claro. decime si hay algo, ¿no? Claro. Pero ese deambular, ese tránsito un tanto flaneresco del personaje hacia un destino inexorable está también en El sueño de los héroes, Claro. de Bioy Casares. Sí, claro. ¿No? Es un tema recurrente esto de revisitar el tema de la ciudad como laberinto o
lo que venimos diciendo, ¿no? ¿Qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que se busca? ¿Qué centro se está queriendo encontrar en ese laberinto? Exactamente. En el caso de Treviranus es un sacrificio. Relación también con una odisea, ¿no? Por supuesto, obviamente, Porque, sí. ¿no? También recorre un laberinto del cual no puede salir en un momento, el ¿no? laberinto como viaje. Como viaje, claro. En la novela de que la condesa había propuesto de Manucho Mujica Lainez, Sí. El laberinto, ¿no? Está todo un entramado en torno de justamente el cuadro que aparece, el entierro del conde Sí, de Orgaz, qué espectacular. del Greco, ¿no? Donde las dos dimensiones están magistralmente. Ya solamente el encuentro de los personajes que hay allí ya es un discurso de laberinto increíble, ¿no? Increíble. Que San Agustín y San Esteban estén levantando el cuerpo del conde de Orgaz ya nos lleva a una problemática histórica muy grande, ¿no? Qué lindo, Mujica Lainez. Sí. Estoy con él, lo estoy leyendo. ¿Qué estás leyendo con Estoy leyendo Aquí vivieron. Espectacular. Es un Sí. compilado de cuentos sobre una casona en San Isidro. San Isidro. A través de, no sé, creo que es, no sé. 300 años. Un poquito más, ¿sí? Sí, De personas que fueron viviendo en esa casa. en esa casa. Empieza en el 1500 Claro. y termina 1000, no me acuerdo, 1008, 1009. Sí, comienzo del siglo XX. Sí, Bueno, usted sabe que misteriosa Buenos Aires, después Sí. él lo Sí. hace ya no centrándose en una casa, sino en la ciudad. Y justamente en la Belle Époque se despide, ¿no? 1904 es el Totalmente. último cuento, El Salón Dorado, que es... bellísimo. Y seguro les recuerda la película de CMX, Here. Así que es... ¿Cuál? Here. Salió el año pasado de No la vi. CMX. Es lo mismo. Ah. Y Bien. es una casa y La que está es una sola toma, o sea, Sí, está un plano- encuadrada, un plano sí. continuo, digamos. un ¿no? plano continuo, sí. Después No es tiene un plano algunos... secuencia. No. Correcto. Tiene Hay algunos truquitos, me trucos de imagino. direcciones Sí, sí. que son increíbles, juegos de espejos y demás, Ah. que son una locura. Pero es esta misma idea, Claro. pero bueno, lo había escrito Mujica Lainez en este Antes. país. Sí, ¿eh? sí, no hay nada nuevo bajo el sol. Igual Algo- lo amamos a CMX. Debo decirlo, con Manucho Mujica Lainez o Sí. Manuel Bernabé Mujica Lainez, como firmaba al comienzo, existe una increíble injusticia. Sí, ¿no? claro. Que es que se lo ha separado tal vez de cierto reconocimiento por su pertenencia a una clase social, ¿no es cierto?, muy particular de la Argentina, que, bueno, ¿no? La alta burguesía, o si se quiere la oligarquía, como se lo... A mí me parece tan absurdo todo eso. Es ¿no? absurdo y aparte se la pasaba de perlas Mujica Lainez, no es que hacía como un esbozo de su... No, Sí, vivía no, de no, joda, no. era estupendo. Sí, sí, sí. Mi padre quería que yo tomara la valijita. Sí, no, era un dandy de aquello. Totalmente. Una gran biblioteca tenía. Sí. Gran Cosas biblioteca. muy particulares en esa biblioteca. Valga decir, si están con la posibilidad de viajar a Córdoba, a las sierras, no se priven de ir a ver la casa de Mujica Lainez en Cruz Chica. Yo cada vez que he pasado por la zona voy, he llevado a mis hijos, bueno, Pensé que iba a decir vayan al laberinto de los cocos. bien, grande. Bueno, también. Pero para unir Está en todo, la idea justamente de lo inmóvil y el movimiento en esta casa, y ni hablar en la filmografía de CMX, que a él lo obsesiona el tiempo, ¿no? Pero, y justamente esta película Here de CMX es como la consagración de eso, como lo que pasa y lo que se mantiene. Ujú. Incluso hay todo una construcción de guión muy interesante con unos huesos que aparecen en el jardín. Bueno, hay toda una cosa muy hermosa, pero en el cuento de Mujica también, ¿no? Aquí vivieron, en el compilado de cuentos, mejor dicho, esta idea del movimiento y el centro, de vuelta con la construcción laberíntica, como decíamos, de la brújula, ¿no? Claro, exacto, Que- exacto. Que fíjense ustedes que la construcción que hace Dante, ya que estábamos hablando de la construcción que hace Dante, tanto del infierno como Sí. del purgatorio, que no del paraíso por una cuestión obvia, del infierno y del purgatorio, tienen una concepción de continuum, ¿no es cierto? Que como que estamos encerrados en algo de lo cual no se puede, porque no se encuentra el centro, hasta que, bueno, aquellas almas que han ascendido, espíritus que han ascendido al paraíso o que están por ascender, se liberan totalmente, ya no hay más laberinto, no hay más límite, ¿no es cierto? La limitación genera una angustia, que es la angustia de todo laberinto, ¿no? Por supuesto. Y Fundamentalmente. de vuelta la idea de la catacumba o del ultramundo, Sí, eso, muy bien condensado. porque el infierno termina en Pascua. Exactamente. Todo el claro. recorrido, el ramo, Exacto. ¿no? el ramo de oro Exactamente. y la resurrección. Claro, vengo con... Exactamente. Ya me he purificado, ¿no? Por supuesto. Vitriolescamente. Ha ido, ¿no?, con esa condición de introducirse en el centro de la Tierra,
me viene ahora muchas alusiones, ¿no? El tema de también Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, Claro. que tiene todo un doble significado muy, muy notable. Y Ahora que estamos en que fue boom el streamer CONICET, Sí. 20.000 sí. leguas de viaje submarino. Sí. Hay, más allá de obviamente, del valor científico importantísimo que tiene eso, incluso es entretenido. Sí. me he visto con Jessica viendo. Es buenísimo. Es Sí, buenísimo. sí, yo también lo vi. Terminó ayer, creo, o el sábado. Sí. Exacto. Más allá de eso, hay una fascinación por el ser humano en las profundidades, ¿no? Y o sea, hay algo ahí tremendamente ominoso en esa oscuridad. Bueno, Lovecraft hizo toda una literatura al respecto, ¿no? De todo la orden de Coglein y toda su literatura del terror cósmico y la cosa, no sé qué, que después Stephen King también. Pero hay una la cuestión. cueva de Montesinos. La cueva de Montesinos en el Quijote. Ese descenso también hacia la cueva, hacia las catacumbas, implica un viaje laberíntico. Más allá de Seguro. que sea un descenso en línea recta. Bueno, Alicia en el País de las Maravillas, Ni por poner hablar. por caso. Hablando de geómetras y de No, ni hablar. matemáticos, ¿no? Sí. Charles Dodgson, alias Lewis Carroll, escribe ese cuento, ese relato complicado por momentos, pero discutible por momentos, pero tiene también un descenso, el Ni hablar. rabbit hole. Y ni hablar de Alicia atrás del espejo, A través del espejo, que por termina con supuesto. ella coronada. Claro. La casa del Snark, que es... Pero la casa del Snark porque no porque fuesen directamente, porque a veces se dice, eran de sociedad. No, no necesariamente, es porque el símbolo está Claro. operando. Claro. ¿cierto? Opera de manera natural ante solamente empezar a trabajar cierto tema ya lleva Claro. inevitablemente a salvo que sea una persona negada totalmente, ¿no? Que quiera negarlo desde todo punto de vista, a eso me refiero, ¿no? Voluntariamente quiera negarlo, ¿no? Pero no sobre la base de la acción natural del símbolo. Es verdad, totalmente. Recién me quedé pensando, había un hecho que dijo el procónsul en torno de lo del fondo del mar y demás, en alusión a esto, en alusión a Julio Verne, ¿no? Sí, 20.000 leguas. Exactamente. Cómo sus novelas están ligadas a viajes. Sí. Viajes en los cuales se viaja a situaciones o a lugares todavía no alcanzados por el ser humano, en muchísimos casos. Pero la esencia de todo ello también está plagada de giros de los cuales no se puede salir. O sea, también está lo laberíntico en ese sentido. Valga decir que las grandes ciudades de la antigüedad tenían laberintos. Sí. Es decir, estaba esto presente como un símbolo constante, ¿no? Así como se ponían determinadas estatuas en el ingreso de una ciudad, o demás los Hermes, por ejemplo, en las ciudades griegas, o el dios Término, ¿no? Término. En la cultura en la cultura latina fundamentalmente, el laberinto también estaba presente. Borges, Diego, me parece que es en el Aleph cuando dice vi el Sí. laberinto de Londres, ¿no? Exactamente, Exacto. en el Aleph. Vi un espejo roto. Exacto. Era Londres, creo. Sí. Era lo claro. Es decir, esta destrucción, ¿no? De lo laberíntico, al cual esto está escrito durante la guerra, ¿no? Por supuesto, los bombardeos a Londres y demás. Las ciudades tienen algo de laberinto. Y ahí aparece, y retomo lo que dijo el procónsul hace un ratito, cuando habló del flaneur. Claro. Es decir, dejarse llevar por el hombre de la multitud, ¿no? Claro. Claro. El deambular, el pervagantur inmundo, ¿no? Exactamente. El divagar, deambular, to rumble, dirían los irlandeses, the rambling man, el que camina sin rumbo y va como transitando esa ciudad laberíntica, las grandes ciudades sobre todo, ¿no? Dublín es una ciudad laberíntica por momentos. Sí. Es chiquita, bueno, por algo Joyce pone a Claro. su novela allí. Incluso la Buenos Aires de estos tiempos, Buenos Sí, Aires por acá del supuesto. 30, del 40, todavía en construcción, en ciernes. Exacto. Hay Con tanto todo un- capricho, ¿no? Por Además, otra parte, con tanta además. construcción caprichosa. y una ciudad que se transita mirando para arriba, ¿no? Porque Ujú. Sí. uno dice a Buenos Aires hay que conocerla mirando Sí. Los techos. los techos y los frontispicios de los edificios, palacios, etcétera. Yo me encuentro a veces con mucha pena al ver a las personas mirando exclusivamente lo que llevan en la mano, ¿no? Y fundamentalmente no gozando del caminar por la ciudad o del caminar por el que fuera, porque más allá de los seres humanos que nos cruzamos,
Y además hay una geografía desde lo edilicio impresionante en Buenos Aires. No es necesario irse a otras ciudades para ver la misma ciudad de Buenos Aires. No sé qué. Yo que no vivo en Buenos Aires, vivo en el Gran Buenos Aires, cuando vengo a la ciudad contemplo ciertas cosas que digo, las alturas, lo que decía muy bien el procónsul, los frontispicios de los edificios, ciertos elementos que quedaron resguardados. En la avenida 9 de Julio hay un chalet encima de un edificio, ¿no? Sí. Es todo un símbolo, es algo rarísimo. ¿Qué hace esa casa? Allí arriba, bueno, habría que considerar. Y que comporta también una especie de mensajes en torno de algo que parece que estamos pasando de largo, ¿no? Es decir, si uno camina por esos lugares, pasa por esos lugares y los une, hay un nuevo laberinto, que era lo que decíamos, ¿no? De la guía literaria de Buenos Aires, Sí. ¿no? De hecho, toma un Bedecker. Germán Bedecker, no, mentira. Un saludo a Germán. La guía Bedecker traza cuando Lönnrot traza el mapa, se ayuda con una guía. ¿Saben lo que es un Bedecker? No. Sí, yo soy la muy guía joven. T. La vieja guía T, ¿o no? Bueno, muy bien, sí, muy bien. Yo tengo uno, es de 1915 más o menos. Era lo que serían los planos del lugar donde se iba a visitar. Se compraban unas guías muy caras, con todos los planos de las ciudades que uno iba. Por ejemplo, yo tengo una de una persona que viajó a Europa y están, por ejemplo, Alemania del Norte, Claro. partes de Francia, es decir, con los trenes, era una belleza. Hoy en día serían las guías turísticas, digamos, no sé si tienen un nombre específico. Creo que hay una guía, la Michelin. La Michelin me parece que es la que está. Sí. Bueno, creo que es la Michelin, ¿no? Gracias, Homero. Y el Bedecker era justamente esto. Eran de una belleza. Si un día la traigo y se las muestro para que vean una cosa antigua, cómo se viajaba en otra época en ciertas situaciones. Bien. ¿Les parece que hagamos el último? Dale. ¿Algo más para agregar, Condesa? Creo que no. Lo que me han dicho, una cosita más, le va a gustar. Lo que me han dicho es que Moscú es un laberinto. Sí. Es una ciudad laberíntica. Bueno, el sistema de subtes hace un círculo, claro, y eso después se expande por todo. Tengo un mapa de Moscú. Voy a traer muy uno. bien, perfecto. Sí, es increíble. Sí, me han dicho que es incluso Fulvio. Un abrazo enorme a nuestro querido. El de amigo. Londres también tiene esa misma forma, que es un círculo y la atraviesan todas las líneas, atraviesan ese círculo. Exacto. Qué belleza. You are in the circle line Claro. to Piccadilly Circus. Mind the gap between the train and the En station. cambio, Le Métro es. Ya Bien. lo pueden contratar para... Sí, para hacer El Para mejor el subte, subte es estación. el subte de Roma. Next station, Chacarita. No te deja cerca de ningún lugar. Es Espectacular. maravilloso. Como no pudieron romper la ciudad, mis queridos tanos construyeron un subte para decir, habíamos subte. ¿Y qué hicieron? Un subte que no va a ningún lugar. Yo Poético. decía, para ir al Vaticano son 20 cuadras, para ir al Coliseo 38. ¿Pero quién toma el subte? Questo La gentili complicano metropolitana. tutto. Bien. Homero, tiene usted las riendas de los jamelgos, lléveselos y si quiere, bueno, aquí estaremos, a la espera de su decisión. La Condesa, el Procónsul y nuestro ínclito soberano, el Dr. Porrini, hacen Reporte Minoritario todos los lunes. Reporte Minoritario. Muy bien, Homero ha decidido que estemos aquí nuevamente, así que aquí estamos. Para redondear esta idea Sí. del laberinto, ¿sí? Nos hemos metido en un laberinto, realmente, sobre la base de algo que es una concepción del mundo. El laberinto, de alguna manera, es un microcosmos de todo el macrocosmos en el cual el ser humano está inserto, ¿no? Pero hace referencia a todos los aspectos, como decíamos, de la vida humana. Condesa, Procónsul, ¿algo para agregar? ¿Algún concepto que les haya quedado? No, creo que hemos abordado el tema lo bastantemente Posible. adentro posible, sin perdernos, o nos hemos perdido quizás. Si estamos Tal vez nos usando- Bueno, sí, totalmente. Empecemos con el ¿Puedo monólogo. hacer referencia a autorreferencia? Sí, claro. Hace muchos años, cuando yo era muy jovencito, se me dio por empezar a escribir cuentos. ¿No? Escribía, sigo Muy bien haciéndolo, hecho. pero bueno, en fin. Y uno de ellos se llama ni más ni menos que del mismo modo, Laberintos. Se
si no me equivoco, en el que imagino la idea de que los laberintos están siendo construidos por una orden secreta. Muy bien. Era muy jovencito y ya tenía estas cositas. Ya daba señales. Ya daba señales, sí. Había cortocircuitos en mi mente. Claro. Bien. Pronunciabas las R's con mucha... Exacto. Entonces... Cornisas. Cornisa tras cornisa. Es terrible. No se puede así. No, sí, no, es terrible. Ya le iniciaron todo un sumario. Es que sí, pero no hay cartas caso, documento, a lo no le loco nos importa. van a caer. No le importa. Sigue poniéndose el desodorante del mismo modo. Bien, con lo cual, bueno, ¿qué les quería contar? Que justamente pensando en esto, esa orden no tenía nada escrito porque lo escrito era el laberinto. Es decir, donde se encontraban los laberintos estaba, ¿no? La ¿Ese iniciación. está en Melodías? Creo que sí, sí. Gracias a Dios no han sido reeditados. Todavía, Porrini, no. por favor. Por Dios. Porrini escribe libros, además de vamos a hacer autobombo. Vamos a hacer bombo de Porrini. Sí. Porque autobombo no puedo hacer, yo no escribo cuentos. Porrini tiene ¿Cómo dos que no? libros. Sí. Bueno, está bien, una cosita. ¿Qué? Porrini tiene 2 libros de cuentos publicados formaliter y uno de microcuentos. En el tiempo perdido de la búsqueda y Melodías de hojas secas y Atlas para piano. Esos son los 2 primeros libros Lindos publicados. títulos. Sí. Con la Unos música, cuentazos. siempre jugando con la Sí, música. con la música. Cuentazos. O en la ópera. Claro, exactamente. Sí. Esa idea de que... Así que estamos buscando inversores para... No, mentira. No, de ninguna... Pero hablando de libros, ¿no? Ya podemos... ¿Ya ¿En serio? podemos? Sí. Y yo diría... Me muero, ¿ya podemos? ¿Podemos ir Tenemos diciendo novedades. algo? Vamos. Alguna qué cosita. lindo. Tenemos novedades, Homero. A ver, Homero que va a ser el primero que lo compre, ¿no? Por supuesto. por supuesto. Se lo vamos a Por regalar. supuesto, el número 0. Número sí. Maestro. Condesa, vamos, ¿usted qué Yo tiene? anuncio Sí, nuestro- vaya. Nuestro proyecto. Bueno, vamos a publicar, está en proceso de edición, un libro que se llama, ¿puedo decir el título? Dele. Se llama La suspensión de las certezas y básicamente es un reporte minoritario escrito porque vamos a hablar de 6 símbolos y en el siglo XXI, esto es importante, Exacto. porque siempre por ahí nos vamos como muy atrás y queremos mostrar que esto sigue vivo. Así que el doctor y el procónsul hablan de novelas del siglo XXI y yo de películas de los últimos 20 años. Exactamente. Y lo que nos une es un símbolo. El símbolo, claro. El símbolo, tenemos 6 símbolos, que bueno, tampoco vamos a contar cuáles son, tampoco tanto. No. Y bueno, no sé, tomamos X símbolo, el laberinto, por ejemplo, que no está. Y el doctor Claro. habla de una novela del siglo XXI, yo de una película. Y abordamos el símbolo y próximamente va a ser publicado. No tenemos fecha, pero prontísimo. Yo calculo que para fin de septiembre ya va a estar. Va a ser estreno Perfecto. primaveral, así que Perfecto. estén atentos. Sí, a- es muy lindo. Festejaremos acá, por Por supuesto. supuesto, Homero, sí. pero desde luego, porque esto lleva un tiempo de corrección. Es un libro Claro. que va a tener imágenes, que tiene una serie de cuadros, ¿no? Sí, cuadro, fotográfico. Yo haciendo Fotogramas. cuadros, claro, de fotogramas, muy bien, sí. Están con los cromos, ¿no? Claro. Entonces lleva un tiempo de corrección, como ustedes imaginarán, y bueno, pero ya está siendo diseñado, ya nos han mostrado algunas de los primeros pasos. Así que estamos metidos en un laberinto también Sí, nosotros. nos metimos. Sí, Como nos bien gusta decía la condesa, sí. meternos en esos berenjenales. En el berenjenal. Berenjenales es Qué lindo fabuloso. berenjenal. Berenjenal es Qué fabuloso. hermoso, es un término claro. Apto veganos. Cuánto alusión a la fruta, ¿no? Sí. Y a la verdura, ¿no? Se fue al lado de los tomates, ¿no? Muy Espero bueno. que no sea pura verdura nuestro libro. Al menos mi parte, la usted seguro que no. No mandamos fruta. Claro, que no hemos mandado mucha fruta. Valga decir que, como bien decía la condesa, esto lo vamos a aclarar, no es la transposición fácil. Es decir, a ver, tomamos, no sé, voy a decir cualquier cosa. El laberinto del Pulgarcito fauno. Y el Simbolismo de la cuento, mano. Y entonces la... Bien jugado, rápida bueno. la Gran condesa. simbolismo Sale jugando la condesa. Muy bien. islámico, la mano. Sí. Gran simbolismo islámico. Incluso. Y cada dedo tiene un significado. Exactamente. No es que vemos Pulgarcito el relato ¿En y la serio? película Pulgarcito. No. Es el símbolo que va a aparecer Claro. Si en saben una cómo novela soy, ¿para qué me y en invitan? otra película que es otra cosa muy diferente, ¿no? Pero Claro. en ambos casos. Claro, Perfecto. no tienen conexión película y libro. Totalmente.
En Pero principio es el símbolo. el lo que- símbolo único que tienen en común, claro. Exactamente. Así que bueno, ahí estamos en ese sentido. Muy bien. Bueno, ¿algo más para aclarar? Un pequeño Sí, sí. también, ya que estamos en... Anuncios, en- anuncia. anuncios parroquiales, yo participo de un proyecto de Jessica, Sí, qué que va a abrir bonito. un club de estudios clásicos, Centro Cultural El Ágora, en Bellavista, y el doctor Porrini va a dar clases de griego, la condesa está invitada a dar una charla sobre cine clásico, Sí. y quien les habla va a dar clases de mitología griega. Esto va a empezar a partir de septiembre, pero bueno, seguramente estén atentos a mis redes sobre todo y a las redes de los Ya involucrados. están Ya están los prescripciones. flyers, ya están las prescripciones abiertas, así que vamos a promocionar eso. Quien quiera estudiar griego con el doctor Porrini puede hacerlo. Es en Bellavista, San Miguel, lo único. Hay que tomarse el tren, pero está a 3 cuadras de la estación. Y ahí Homero Muy me bien está ubicado. pidiendo si quieres, si quiero. Pasamos la publicidad. Sí. Después ahora te mando el enlace para que se suba. Así que bueno, Sí. nada, invitar y Perfectísimo. sería una gran ayuda que difundan y tienen ganas de conocerlo al Sí, doctor. y siempre preguntan dónde Sí. puedo estudiar más sobre esto y hay sí, muchísimos, estamos abriendo muchísimos eso. cursos. No solo griego. Claro, hay de todo. Latín, Hay latín, hay un curso de Santo Tomás, Sí, Sí. de escritura, de escritura, de poesía, iconografía. Acuarela, dibujo. Muy, muy lindo. Así Sí, que sí. tienen de todo, que siempre nos consultan. Exactamente. Y Jessy abrió este hermoso espacio. Así que bueno, Es muy lindo el lugar también. sí, muy lindo el lugar, vi videos, muy Sí, lindo. muy Es lindo. como Lo ha una decorado casona. de una manera, exactamente. Muy y lo lindo. decoró de una manera muy linda porque no estaba así. La verdad que ella Claro. tuvo un gusto muy particular. Bueno, Muy bien. entonces ya saben, Ágora. Bien, Homero. Preguntas. Preguntas. Acá está. A ver si ayudamos a nuestros oyentes a salir del laberinto. A ver ¿cómo si no? podemos hacer algo. Voy fuerte la primera ya. ¿Puede entenderse el laberinto como una versión más positiva de lo inevitable en el sentido en que se puede vencer al monstruo o encontrar la salida? Entendiéndose por salida, transmutación, un destino mejor o etcétera. Sí. Sí. Ya un poco lo que hablábamos el lunes pasado está relacionado con esto. Claro. Bueno, el mito de Teseo y el Minotauro es en definitiva eso. Sí. Que Sí, señor. otra vez Borges tiene el cuento ese tan Asterión. cortito, La Casa de Asterión, que es una especie de revisión del mito desde la perspectiva del Minotauro, que está esperando a su redentor. Ujú. Volvemos a otro tema del cual ya hemos hablado también. Lo inevitable, bueno, la muerte y la brújula, ¿no? Esta cuestión de la inevitabilidad de la muerte planteada en esta tarea imposible del héroe de vencer al monstruo, encontrar el centro y salir, gracias al hilo de Ariadna, salir airoso de esa batalla. Exacto. Sí, totalmente. Ya que nombraron la casa de Asterion, justamente teníamos una pregunta que le voy a adelantar para ahora porque dice, ¿cuál consideran que fue la intención de Borges en la casa de Asterion al escribir lo que creerás, Ariadna? El Minotauro apenas se defendió. ¿A qué se refiere Marechal también al decir que de todo laberinto se sale por arriba? Muchas gracias. En relación con el cuento de Borges, es un juego que está pensando Borges sobre todo en esto. Lo dice, lo preanuncia antes. Va a venir mi libertador. Es decir, tiene que venir alguien que me libere de este castigo, que no es tanto el hecho de estar encerrado, porque dice que sale por momentos, ¿no? Y todos se horrorizan y demás, sino este castigo de vivir. Quiere que alguien lo libere de eso. Es decir, salir al Minotauro para salir del laberinto es su muerte lo que está esperando. Está esperando el libertador, por eso dice no se resistió. Es decir, acepto el gran gesto de liberación que esto manifiesta. Y en relación con, no sé si quiere responder. No, con Marechal es eso. La gran tesis metafísica, si se quiere, Sí. tanto de la Adán Buenos Aires, el cuaderno de tapas celestes, y el viaje a la oscura ciudad de Cacodelfia, que es el cuerpo Sí, que compone la Adán Buenos Aires, se complementa con Descenso y Ascenso del alma por la belleza, que es su ensayo sobre lo que ya hemos hablado más de una vez, ¿no? En la medida en que el alma del filósofo, hablando platónicamente, tiene que Exacto. encontrar la elevación total luego de haber descendido. Tiene que haber primero un descenso para un posterior ascenso. Eso es básicamente lo que propone también Dante, de algún modo, ¿no?
Sí, señor, el por supuesto. descenso al infierno, ad ínferos, para ascender. O sea, Purificar. simbólicamente el salir para arriba, no va a faltar un cul-de-sac que diga, ¿y si el laberinto es techado? Y bueno, Claro. se entiende Ya no, simbólicamente y que también no es simbólico. no es Claro. simbólico, no, Es no, un- ya está, es un- Es el jueguito ese que estaba buenísimo, de la pelotita. el pinball. Sí, Pinball, ¿no? sí, Uy, qué pero jugada. había otro que era como un cuadradito Sí. y tenías que ir moviendo la pelotita hasta que Ah, cayaba encima. sí, claro. sí, sí. Estaba buenísimo. Exacto. Que está en el centro y la es. Sí. Hay ¿recuerdan el Senku? No tengo la edad. No Bien. sé qué es el senku. No, ¿Listo? no. Muy bien. Es un juego tradicional chino. Pero Ah, aquí. en somos fin. iletrados, doctor, Dios no estamos mío, a su Dios nivel. mío, por favor. No estoy a su nivel, lo sé. ¿Cómo está el Señor, abaco, llévame en el carro de Helios. Bien, No, en el carro de ellas. de Helios. Muy bien, Homero. Bueno, continúo una pregunta bastante extensa, pero bueno. ¿Creen que hay alguna suerte de castigo de parte de Borges hacia la racionalidad desmedida? Cito el cuento. Lonrod se creía un puro razonador. De hecho, el que termina intuyendo algo es su compañero Treviranus. Cito. ¿Y si la historia de esta noche fuera un simulacro? Por otra parte, es muy lindo lo que Lonrod comprende, algo más que el final, justamente después de haber atravesado el laberinto. Sí. Sí. Claro, Sí. claro. Desde luego, es una crítica al policial racionalista, pero también lo es hacia el policial de violencia, ¿no? Negro. Sí, también hay como decíamos, ¿no? Todo el cuento es una gran ironía. juego. Es un Claro, juego, eso es un pensaba, juego, es un desde la juego. ironía y desde el, Un juego. desde el Incluso, chiste. incluso es un juego hacia sí mismo. Sí. Parece que es un poco la autoconciencia paródica de. Bueno, no, en realidad, mirá cuánto sabe Borges de la Irische Zeitung y lee una cosa en latín. Sí. Y en el fondo Borges se está divirtiendo y anda a buscar el libro. Totalmente. No interesa tanto a ver, ¿cómo decirlo? El descubrimiento de la referencia inmediata, como se dice mucho en cine, el easter egg, Sí. no es tanto eso, sino el recorrido, el camino Exacto. hacia la construcción de la ficción. Y lo formal. Y lo formal, exactamente. Porque el cuento tiene eso y Borges tiene eso en su formalidad narrativa, Totalmente. no en lo que describe necesariamente. No, incluso, O lo a que ver, nombra. por poner un caso concreto, en 3 versiones de Judas, que creo que es un cuento también de Sí, acá, claro. Sí. cita no, perdón, 3 versiones de Judas No, que creo que no es de no es un ficciones. cuento, no, No, de ficciones. no es, pero es un cuento de Borges. Es un cuento, ¿A qué, pero- Sí, ¿a qué es se de refiere? ficciones. Proconsul? No, hay una nota al pie Sí. que cita un ensayo de Jaromir Hladik, El milagro secreto, Sí. claro, de Jaromir que Hladik. es el personaje. Bueno, están todos en relación. Y claro. o sea, Borges en un ensayo cita a un ensayista que es un cuento, es una ficción. Sí. Sí. Entonces uno dice, ¿será así? ¿Cómo es la cosa? Bueno, Pierre Menard, autor del Quijote, es la exacerbación de eso. De decir, no importa la veracidad de estos autores ni de la densidad del conocimiento de esta Señor. tradición, porque lo que importa es otra cosa, Exacto. es el artificio, Claro. la forma. Perdón, doctor. En todo, no, está perfecto, es eso. En todos los cuentos de ese libro hay una alusión al otro. Claro. Son como puntos dados Sí, acá está, para... 3 versiones de Judas. Ahí está. Exactamente. Qué Ah, lindo pensé libro. que no era de ficciones. Sí, ahí me confundí también. Porque, bueno, está el otro que es también bíblico que no está allí, que ahora no voy a recordar el nombre, siempre los confundo. Y no tienen nada que ver. ¿Los teólogos? No, No. el Evangelio según San Marcos. Ese es en el informe de Brody. Exactamente, en el informe de Brody. Muy bien, Homero, lo escuchamos. Sí, trajeron a un amigo de la casa, Reguenón, que Ujú. diciendo que no en un momento menciona que el laberinto también funciona para alejar a los profanos, entendiendo que más allá del laberinto está la caverna, corazón o lo sagrado. Sí y no. O sea, claro, tiene una doble función, que lo decíamos porque vela y devela, ¿no? Que es un poco el simbolismo del velo, tapa y a la vez permite el acceso. Entonces, en ese sentido, lo que dice él es esta funcionalidad simbólica que o te perdés en el laberinto justamente porque tiene directamente que ver con el simbolismo de la iniciación, o uno puede acceder a eso o se pierde. Entonces, son como las dos vías. Y en respecto a la cueva y el corazón, que son símbolos complementarios, vamos a decirlo, porque son un poco hablando de lo mismo,
esto que estuvimos desarrollando, ¿no? Como el descenso, perdón, para ascender. Y la conexión simbólica que eso tenía con, de vuelta, las catacumbas y demás. Entonces sí, sí, velos. Es la idea del velo. Hay velos en el laberinto que son el laberinto mismo para el que no se inicia y el que no se une, Total. justamente como decíamos, a una cadena tradicional, por así decir, y puede iniciarse. Exacto. Lo mismo que pasa con cuando se desarrollan ciertas peregrinaciones a ciertos lugares, hay que pasar por lugares que son difíciles, con dificultades. Es decir, vencer una serie de dificultades o de pruebas para poder acceder. Bueno, el laberinto también es eso. Y bueno, y la llegada al centro, que ahí tiene que ver, o entra el simbolismo del corazón, ¿no? Ujú. Que es el centro La por cueva, excelencia. el corazón. Claro. Muy bien. Rescaté del chat de uno de nuestros oyentes una frase que me parece que puede llegar a abrir debate y me pareció bastante linda y la traigo, que es: el laberinto clásico lleva al centro y el laberinto moderno a perderse. Qué bueno. Está bueno. Excelente. Sí, Habría Bueno. que hacer la frase totalmente. sustentable de, bueno, la modernidad de alguna manera, al alejarse del centro, al perder las conexiones con el centro, lo que decía Homero de el subte, ¿no?, en círculo y todo confluyendo en un... Si lo pensamos al revés, en la modernidad se ha perdido el centro, por lo tanto estamos girando Sí. en torno de la nada. Sí. Sí, también hay ciertos caminos, tema un poco cornisa, pero ciertos caminos de la investigación intelectual que son un poco un regocijo para no llegar a ningún lado, ¿no? Exacto. Sí. Que Bueno, tiene mucho que ver con el estudio, la comprensión de ciertos temas modernamente. digamos que, bueno, yo creo que se puede... Hay un carácter disolvente de cierto, como diría Valderrama, ¿no? Un carácter disolvente de Sí. ciertos estudios que son un regodeo en la nada, realmente, ¿no? Un lenguaje absolutamente complicado, ocultista, no esotérico, Sí. ocultista, sobre ciertas disciplinas que realmente no... Lo que no significa que uno siempre llegue a un fin, ¿no? A un centro, sí, pero el saber hacia dónde uno va ya cambia todo. Por ahí uno no llega nunca, pero tiene un norte, ¿no? Claro, el problema de estas disciplinas que menciona de manera subrepticia la condesa es que no tienen centro. Claro. Claro. O el centro que tienen, tienen demasiadas bifurcaciones, ¿no? Sí. Tienen demasiadas, Sí, sí, sí. qué sé yo, bocacalles, cul-de-sac, literalmente. Cul-de-sacs, sí. Literalmente. Entonces uno se empantana y empieza a repetir y vuelve sobre lo mismo y retoma y cita y bueno, en fin. No vamos a dar ejemplos concretos, creo que el público se puede imaginar. Hay disciplinas dentro del ámbito que nos interesa, del arte, de la literatura, etcétera, y también dentro de las otras áreas de conocimiento, Sí, totalmente, de todas. Exacto. que son laberínticas. El individuo que sale del laberinto, si es posible salir, ¿puede convertirse en el hilo de otros? Claro. Muy bien, por claro. supuesto. Es la cadena de la que... Sí. Claro, hablaba y la- lo que veíamos de Durero. Claro. Por algo él Sí. se entiende en el centro, ¿no? Gracias a Da Vinci. Los antiguos decían, estoy subido a los hombros de gigantes. ¿no? Sí. No es que yo soy un gigante, me subí al hombro de los gigantes. Seguro. el personaje, el filósofo que sale de la caverna en Platón, tiene que salir, ver la realidad y volver a sacar a otros bajo el riesgo de que también lo maten. Total. Que es el sacrificio del héroe, ¿no? Total. Sacrificarse por otros. Pero de vuelta, no pasa por una cosa del yo. No. No es que Es el como que un- sale vuelve él, porque es un capo, a Claro, sacar gente, sino que claro. lo que él hizo sirve vuelve, de. vuelve con Exactamente. anteojos negros y Claro. elasticidad para esquivar balas. Claro. Y después se convierte en un asesino al que le matan un perrito y se pone a matar mucha gente. Terrible. Sí, Bien. es terrible. ¿Existen representaciones del laberinto en culturas prehispánicas? Sí, Sí, por supuesto. Por supuesto. Si observa detenidamente lo que son ciertas tallas de los incas, Sí. exacto. Bueno, Y el mismo, bueno, le voy a dar un ejemplo claro. No sé si ha visto el calendario, Sí. ¿no es cierto? Ya ahí tiene un enorme laberinto, cuyas 13 casas están combinadas de una manera muy notable y que refieren a un centro.
¿no? Es un círculo girando sobre un centro específico que es la Tierra. Por eso no es el calendario solar, es un calendario en otro sentido. Un gran argentino fue el que descubrió eso, el doctor Edgar Ibarra Grasso, que hizo el descubrimiento del verdadero sentido del calendario solar. Un gran antropólogo, historiador y arqueólogo argentino, lamentablemente no muy reconocido, ¿no? Sí. Tengo una pregunta que por ahí junta el cuadro con películas y con el tema de hoy y con cuentos, que dice: ¿las escaleras pueden funcionar como laberinto? Pienso en el cine de Palma, la primera escena de Misión Imposible, Snake Eyes, o el uso de la escalera caracol en Vértigo. Sí, ni hablar. Bueno, tienen una película que directamente se llama La escalera caracol, de... ¿No me va a salir el nombre? Ah, No importa. no me puede no salir el nombre, ya me equivoqué. La John música Williams. de Star Wars. Proconsul. Perdón. Fue totalmente En mi propia gratuito. casa. Mala mía. Siodmak, ¿puede ser? Mala mía. Siodmak, perdón. Mala La mía. escalera caracol de Siodmak, que, bueno, Siodmak es uno de los más grandes directores de la historia. Vean, Criss Cross, de él, que está el tema de la dualidad, el policial de vuelta. Bueno, es un gran policial Criss Cross en relación al laberinto, porque Ajá. es una historia narrada de muchos puntos de vista. Ahora no lo había pensado y queda perfecto. Y la escalera caracol es básicamente la historia de una persona enferma que vive en el cuarto de arriba y se accede por una escalera caracol. Es una obra maestra, pero descomunal, y tiene, por supuesto, un sentido laberíntico también, la casa y la escalera en particular, que es donde sucede un poco todo. Así que sí, obvio que la escalera siempre, ni hablar. Perfecto. Muy bien. Después también se ha nombrado al caminar, hemos hablado del caminar un momento, y un oyente pone que para hablar de ese tema o para introducirnos en ese tema está el cuento del peatón de Bradbury. Sí, a ver claro, si gran cuento. surgía algo con eso. Sí, exactamente. La idea, con Bradbury hay algo muy particular, porque también todos sus textos se los ha encapsulado en la idea de una ciencia ficción, cuando en realidad Bradbury trabaja, bueno, es uno de nuestros autores, Sí, pero trabaja con un concepto ya spoileé al doctor. metafísico, ¿no es cierto? Fundamentalmente. Y ahí tenemos la concepción de el hombre de a pie, ¿no? Que frente a un mundo que se le va a convertir en lo opuesto, en su enemigo, Sí. ¿no? Está parado ante un mundo de injusticia y demás. Muy, muy importante. Bien. Voy con la última pregunta, Sí. si les parece. ¿Se puede pensar que la llegada al centro del laberinto es la búsqueda de integrar lo animal, vencer la dualidad luego del sacrificio? Es muy profunda la pregunta, está muy buena, Sí, muy bien hay pensada. algo de eso. Sí, claro. que Porque sí. esa iniciación o esa ascensión tiene que ver con el desprendimiento de una concepción material, Ujú. en el sentido de tangible, ¿no? Sí. A la vez mancharse, ¿no? Es decir, quien Sí. sacrifica mancha, Sí. ¿no? Sí. Recomiendo que busquen muertes místicas e iniciaciones rituales de De Mircea Mircea Eliade, Eliade. que tiene un poco esto, sobre Sí. todo, por ejemplo, en la tradición nórdica, los berserker, Ujú. que salen o por supuesto bajo el furor de algún tipo de sustancia, salen disfrazados o vestidos con la piel de un lobo o de un oso que han tenido que matar en combate a mano. Porrini me mira con La sopa de pan. la sopa de pan. No, a mí estos mataban osos, lobos, Me doy comían cuenta, aceitunas ahí está, y para quesito. Uy, uy, uy. Claro. Ahí me di vuelta para ponerme los cuernos. Realmente. Bien. Es demoníaco, Porrini. No, ¿cómo? Por favor. No, lo que ocurre es que Bueno, uno, sí, a ver, yo quiero que A ver. nuestro público, Procónsul, por favor, sígame en el razonamiento, Condesa. Sí. Usted, por ejemplo, va por el Ródano. Bien, muy bien, perfecto. El Danubio, todo muy bien. Bueno, el Danubio, maravilla. Haciendo un poquito más, ¿qué empieza? ¿Qué empieza? La tundra. El espanto, claro. Entonces, frente al basílico, al aceite de oliva, ¿no? A la buena vida, a los dioses comiendo con uno y demás, que aparece una de estas diosas con todo hierro alrededor oxidado. Son un pero bueno, yo Iron entiendo. Maiden. Claro. Iron Maiden. Claro.
Y Literalmente. aparece, viste, y con esa Bueno. lengua. ¡Ay, Dios! Cuando un dios verdadero habla griego. ¿no es No, cierto? pero y te que dice etinas No. Y vos decís, claro, el fenómeno. En cambio, Odín, Rita de Claro. Qué paradoja, ¿no? Y tienen cuernos. No, es una. Claro. En fin. No, valga, Bueno. por supuesto. Esto es un mero chiste, ¿no? Para hablar de que justamente todas esas tradiciones, todas americanas, asiáticas, africanas, están en relación. Es más, preguntó por lo de precolombino anterior. En África, los laberintos africanos, Sí. muy interesantes porque en las antiguas ciudades de ciertas civilizaciones lamentablemente perdidas de África, de las cuales poco ha quedado, existían los laberintos iniciáticos. Las sociedades iniciáticas sobre la base del laberinto. Muy interesante. Sí. Homero. Listo. Bien. Perfecto. Quiero recomendar una película Por favor, que un Condesa. poco engloba todo esto, que es de la directora de Lázaro Felice, que la vimos para La herida, sí. Lázaro Felice. La película que hizo Rothbacher, Alice Rothbacher. Alice Rothbacher hizo una película el año pasado, si mal no recuerdo, la anterior, creo que el año pasado se estrenó acá, pero es 2023 es, que se llama... Estoy mal, Estoy muy mal con los nombres. Ahí yo no la puedo ayudar con esa. Soy La Quimera. Ah, la Quimera. La Quimera. Que Bien. trata... Epa. Sí. ¿Es el mito? Sí, hay algo con la Quimera y Belorofonte. engloba perfecto todo... Belorofonte. Engloba perfecto todo esto y es muy clara simbólicamente en este sentido porque se trata de un arqueólogo que tiene como la mala costumbre de profanar tumbas etruscas en la Toscana. Uy, mirá ese. La mire lo que Quimera. sé. Porque, como sabrán, las tumbas etruscas, como los etruscos tenían esta idea de que uno tenía una vida en, Sí, en claro. la ultratumba, eran como casas con los mejores Claro. reliquias que les dejaban a sus muertos. Entonces, era muy común que haya saqueos en las tumbas etruscas porque había una millonada de cosas. Y este hombre vuelve a la Toscana, a la casa de la madre de su difunta esposa, entendemos, en realidad no sabemos qué le pasó a la esposa, Correcto. y empieza a profanar tumbas etruscas, que es su oficio. Mm. Y allí se encuentra con una escultura que quiere profanar y le va a traer unos problemas. Perfecto. Uy, tenemos Así un que tema para... ¿No? es Condesa. clarísima. Ahí la podemos Sí. reservar para algún momento. Está todo lo que hablamos en este episodio está ahí, obviamente Espectacular. vuelto. Muy bien, la Vuelto Quimera. sí. Ahí tienen. Bueno, próximo programa. Próximo programa, anúncialo. El tema del próximo programa es la dramaturgia. Nosotros dedicamos, como ustedes recordarán, un programa a la teatralidad. Acá vamos a hablar del teatro, pero como creación y fundamentalmente como filosofía. Es decir, esto del gran teatro del mundo, de la traslación, ¿sí? Y demás. Para ello va a venir a acompañarnos el querido Gustavo Manzanal, director teatral, actor teatral y demás. Y vamos a leer, Condesa, ¿cuál era el que íbamos a leer? Vamos a hablar por ahí seguro de Lorca. Ah, sí, Bodas muy de bien, Sangre. correcto. Y él está dirigiendo Bodas de Sangre ahora. Ahí está, muy que la bien. pueden ir a ver. Perfecto. Así que una leidita a Pues, Bodas claro. de Sangre, que es el texto madre que nos va a traer a este debate. Ellos están dando muy bien, gracias Condesa por recordarlo, en el Centro Cultural de la Cooperación. Sí. Están haciendo una versión de Bodas de Sangre exquisita. Es muy económica la entrada, ¿eh? Así Sí, que sí, pueden sí. tener plan de fin de semana. Y la sala es muy, muy bella, pequeña, está cerca, realmente una maravilla. Así que el lunes que viene con el tema de la dramaturgia. Bien, esto ha sido todo por hoy. Perdón, Procónsul, si quiere pasar bien ahora. Ah, está bien. Ah, ahí ahí está, está, lo muy hacemos. bien, gracias, estamos. gracias. Ahí Avise, tienen por la cuenta de Instagram de Ágora Bellavista. Pueden darle un poco de amor a esa cuenta, seguirla y ahí tienen toda la información, las clases que se están dictando. Perfecto. Y ahí va a estar publicado también el ciclo de charlas que vamos a dar. Sí. Va a haber de todo. Así Y que prescripciones abiertas. están abiertas las prescripciones en el enlace que está en la biografía, en la bio. Soy Muy pésimo bien. vendiendo Link esto. envío. Link en bio. Pueden consultar los cursos, preinscribirse y van a recibir información inmediata. Perfecto. Así Muy que bien. gracias, Homer, por esto. Ágora Bellavista. Bueno, alguien preguntó cómo salimos del laberinto. Les dimos un hilito. Les dimos un regalo.
Pero la mejor forma siempre de salir de un laberinto es hacia arriba, como dice el gran Marechal, pero es ante todo tendiendo la mano. Nos vemos en el próximo.